Y veníamos diciendo que va a haber voces de todos los colores y de alto nivel. Estamos en comunicación ahora con el jefe de gabinete del Gobierno Nacional, con Marcos Peña. Marcos, buen día. Ernesto Tenenbaum te saluda, gracias por atendernos. Buen día, Ernesto, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo andan ustedes? Porque la verdad que es la primera pregunta, porque uno ve, después de la conferencia de prensa de ayer y de un proceso de evaluatorio que está afectando la economía, ¿no?, como señales que obligan a mirar con atención y que provocan cierta incertidumbre. ¿Vos pensás que la incertidumbre es razonable sentirla? No, creo que no. Creo que lo que estamos asistiendo es una economía que está creciendo, un programa económico que, como destacamos ayer en numerosos cuadros que fueron indicando la evolución de las distintas variables de la economía, se está cumpliendo lo que se venía planteando, que era esta salida gradual primero de una zona de crisis y después entrando en zona de crecimiento y corrigiendo centralmente las distorsiones que tiene nuestra economía, principalmente el déficit fiscal de 1 punto por año, que se está logrando, se está creciendo, cosa que era el objetivo central para poder lograr este gradualismo, porque si no era imposible corregir ese desequilibrio. Está creciendo la inversión, además, lo cual motoriza el crecimiento económico, lo cual lo hace un crecimiento sustentable y sólido. El año próximo vamos a crecer también. Estamos logrando, además, bajar impuestos, cosa que no se había logrado en conjunto hacer todas estas cosas como se está logrando hoy. Está bajando la inflación. Lo que hicimos ayer fue recalibrar las metas inflacionarias que habían sido hechas el primer mes de gobierno nuestro, a fruto de las nuevas informaciones que vamos teniendo y las correcciones, y centralmente también de las correcciones fiscales que pudimos consensuar y aprobar en el Congreso. Y que si miramos el tema del tipo de cambio, en términos reales, no estamos viviendo un proceso de evaluación del tipo de cambio real, es una cuestión de una fluctuación, de un tipo de cambio flotante, que es uno de los pilares de este programa económico, que justamente genera un amortiguador ante los shocks externos que antes no tenía la economía argentina, o que nunca los programas de estabilización lo tuvieron. A ver, yo venía siguiendo el debate económico que se estaba produciendo dentro y fuera del gobierno, y es cierto que mucha gente muy seria, estaba reclamando medidas como las que se están produciendo. Había gente que decía, bueno, con este nivel de atraso cambiario y con este nivel de atraso cambiario, con este nivel de tasas, tenemos un problema porque eso ahoga el crecimiento de la economía, con lo cual lo que corresponde es bajar, ser más flexibles con las metas de inflación, es decir, subir lo que se espera de inflación para el año que viene, al mismo tiempo dejar correr el dólar un poco y tratar de bajar las tasas de interés. Ahora, cuando esto ocurre, generalmente en la historia argentina uno ve que ante una devaluación puede ocurrir que lo que siga es una carrera medio loca entre precios, salarios y tipo de cambio. Puede ocurrir que se genere recesión en base a eso. De hecho, en las últimas devaluaciones, la que fuere, pero las 2014 y 2016, más claramente lo que siguió fue un proceso recesivo y bastante traumático. ¿Por qué esta vez no se produciría? Primero, si miramos lo que pasó desde la salida del cepo cambiario, la mitad de los días el dólar subió, la mitad de los días bajó. Me acuerdo en agosto, antes de la PASO, había todo un debate sobre si el dólar se estaba yendo, no se estaba yendo, y después no hubo un debate de que después de la PASO bajó el dólar hace varios meses. Y ahora vuelve a subir, pero en términos reales, que es computar el tipo de cambio tomando en cuenta la inflación, ayer también lo mostraba el Banco Central, la cuestión está muy pareja. Creo que la gran diferencia con el 2016 es que en 2016 hubo que hacer una corrección de precios relativos muy importante en toda la economía, salir del cepo cambiario, en un Banco Central sin reservas, tarifas distorsionadas, precios que también tenían diversos problemas, y una economía que entonces entró en una recesión, como habíamos dicho que iba a pasar, pero que evitó una crisis económica. Nosotros tenemos absoluta certeza hoy, y creo que hay un consenso bastante amplio de todos los economistas, que el año que viene la Argentina va a crecer, y que además, como está pasando, que el salario real está creciendo, que está creciendo el empleo, que está creciendo cada uno de los sectores de la economía, con lo cual no vemos ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía. De hecho, ayer, otro ejemplo de eso y de la confianza que hay en Argentina en este momento, los bonos en dólares subieron, o sea, no hay una intranquilidad, no hay una depreciación del dólar
producto de una crisis, sino producto en todo caso de que el mercado considera que estaba muy apreciado, ¿no? Ahora, hace un ratito Jairo Stracchia contaba los reportes que hacían las principales consultoras o los principales bancos a sus clientes el día de ayer, y eran todos bastante pesimistas. Dolarícense, se acaba de vulnerar la independencia del Banco Central, la inflación la calculamos arriba de, todo se empieza a poner un 2 en el comienzo de las cifras de cálculo o todos o algunos, de inflación para el año que viene. ¿Eso es exagerado, es equivocado, es preciso? Mira, no leí esos informes. Nosotros hablamos con muchos referentes del mercado y analistas, y en general había muy buena recepción a lo que se tomó como decisión, justamente que pasa a eso que planteabas, un equilibrio entre la velocidad de la pendiente de la baja de la inflación y la velocidad del crecimiento. Obviamente, si uno quisiera bajar de un día para el otro la inflación, como ocurrió en otros momentos, probablemente incubes otros problemas. Si uno quiere no bajar la inflación, y ayer fuimos muy claros en la importancia de que queremos eliminar la inflación de la ecuación económica, y no dijimos el 2030 o sin tiempo, dijimos el 2020 queremos llegar al 5%, que era la meta original, el 2019 el 10%, y el 2018 el 15%. Y creo que también es un error plantear que se haya vulnerado la independencia del Banco Central. Es una conferencia de prensa, eso es un disparate. Las metas se plantearon en enero del 2016 por parte del Poder Ejecutivo, y es el Poder Ejecutivo el que las rectifica en diciembre del 2017, y se hace junto al presidente del Banco Central, porque obviamente hay un trabajo en equipo, no es que hay una posibilidad de trabajar en equipo. Cada uno tiene sus funciones, el Banco Central es absolutamente independiente de ejecutar las políticas necesarias acorde a las metas que se plantean del parte del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que manejar la economía, ¿no? Ahora, cuando uno hablaba en estos 24 meses con Sturzenegger, o lo escuchaba en público, él parecía como que era una cuestión bastante que tenía que ver con convicciones muy firmes e íntimas de él, que las metas de inflación se respetaran por una cuestión de credibilidad y porque él consideraba que la inflación es recesiva y la baja de inflación es muy expansiva. Pero era una cosa que cuando se discutía públicamente él intervenía de una manera muy, muy firme y muy convencida, y ayer se lo veía realmente incómodo con la situación. La pregunta concreta es, ¿Sturzenegger seguirá siendo presidente del Banco Central? Primero, que el rol de Sturzenegger como presidente del Banco Central es defender el valor de la moneda y defender ese combate que hay que hacer a la inflación, y está muy bien que así sea. Ese es su rol en el equipo, y es habitual en cualquier esquema de trabajo económico que haya una sana tensión, entre comillas, entre un programa económico y un Banco Central independiente que defiende cada uno una mirada. El punto central es que el presidente logre encontrar el equilibrio al final del día, decir, bueno, tomo todos los puntos de vista, pero yo soy el que estoy al frente de este equipo y defino avanzar, pero definitivamente consideramos que Federico está bien, está consensuada la medida con él, estaba de acuerdo, y yo no lo noté incómodo, la verdad lo hemos charlado mucho con él y estamos muy contentos con él como presidente del Banco Central. Además agrego otro elemento que pasó un poco de largo, pero es verdad que había mucha información en la conferencia de prensa, a veces la anécdota se lleva más que el análisis más profundo, a veces no, pero ayer se anunció también que a partir del 2020 el Banco Central no va a financiar más al Tesoro, salvo lo que es técnicamente lo que se llama el señoraje. Eso es un salto institucional impresionante para la Argentina, que en general en los países se hace o a través de una ley o a través de algo para forzarse a hacer eso. Nosotros estamos logrando, a partir del acuerdo conjunto, la baja del financiamiento del Banco Central al Tesoro, que cuando llegamos era 5.5 del producto y hoy está en torno al 1, algo, y va a ir bajando. O sea, son muchas las cosas que se anunciaron para seguir fortaleciendo la institucionalidad del Banco Central, y estamos muy, muy contentos y orgullosos de un economista del prestigio, la calidad y la honestidad de Federico, o sea, que lo que lidera. ¿Cómo le va, Peña? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Hola, Gustavo. A mí me llamó la atención que el día anterior se aprueba el presupuesto en el Congreso de la Nación y la conferencia de prensa se da unas 24 horas después. Y en ese presupuesto que se aprueba se fija el dólar de 2018 en 19,30 de promedio en todo el año, y ya ayer mismo superó esa barrera. En ese caso, cuando ustedes hicieron el presupuesto, ¿no tenían la idea, porque
pasaron solo 24 horas entre que se trató en el Congreso y se hizo la conferencia con las correcciones. ¿No tenían la idea de lo que podía ocurrir o usted cree que se va a estabilizar en un valor de 19.30 para todo el 2018, produciendo nuevamente este retraso frente a la inflación? Creo que las variables que se ponen en el presupuesto son indicativas, se presenta en septiembre, después se debate, el anteayer fue la segunda votación, digamos, ¿no? Antes fue en diputados, pero creo primero lo más importante es destacar que el presupuesto 2017 es el de mayor grado de cumplimiento en muchos años en la Argentina. O sea, nosotros realmente creemos en el presupuesto y vamos a cumplir el presupuesto, y si hay algo que corregir, se corregirá. Agregar un dato muy importante, ¿no? Que también es que cae ahora mañana, creo, las facultades extraordinarias de emergencia, ¿no? Después del 2002, cosa que es otro salto institucional muy importante en algo que en el fondo es este programa de estabilización y de crecimiento que estamos planteando, es realmente terminar de saldar muchas discusiones de la crisis del 2001. Y de vuelta, los presupuestos nosotros los enviamos para que se cumplan y trabajaremos en ese sentido. Si hay algo que corregir, se corregirá en consenso con el Congreso. Pero no es que había que volver a comisión a través de las nuevas metas que ustedes se iban a cambiar, digo, un ratito después, ¿no habría que haber vuelto a comisión para discutir de nuevo el presupuesto, no? No se consideró necesario, pero insisto, si eso después implica modificaciones muy gruesas en la ejecución del presupuesto o en el diseño del presupuesto mismo, se tendrá que corregir, pero no hace, creemos, a la esencia que el presupuesto que votamos es el que queremos cumplir en términos de los gastos, etcétera, más allá de los supuestos con los que se arma el presupuesto. Y respecto al dólar, ya lo decía Luján también, y esto es un tema también donde el mercado interviene y se irá monitoreando a lo largo del año. Peña, Jairo Estracha lo saluda, ¿qué tal? Buen día. Hola, Jairo, ¿qué tal? Dos consultas. Una, se devaluó la moneda, se cambiaron las metas de inflación, hubo un anuncio importante de medidas económicas y el presidente está de vacaciones. ¿Eso es un signo de que estamos bien o de que tenemos un problema más grave todavía? No, el presidente hablamos permanentemente y obviamente estas son decisiones que tomó y que se vienen trabajando en consenso y estamos en comunicación permanente con él, ¿no? Está acá en Argentina y insisto en un punto, nosotros creemos realmente que el panorama económico es muy bueno en la Argentina, es muy bueno, se han cumplido los objetivos del 2017 y se van a cumplir los objetivos del 2018. Realmente, tanto los agoreros de un lado que decían que íbamos a estallar, que no íbamos a crecer, que esto iba a ser una destrucción, etcétera, fracasaron, como aquellos que decían que si no hacíamos un ajuste mucho más fuerte y demás, no nos iban a financiar, no nos iban a prestar y íbamos a colapsar, también fracasaron. Me parece que el punto es entender que hay un centro amplio de gente que entiende que la Argentina tiene que lograr un crecimiento sostenible, un crecimiento con protección social. El presupuesto que se aprobó es el de mayor inversión de protección social en nuestra historia, en proporción. Y que entiende que las vacaciones no se negocian, Marco. ¿Cómo? Y que entiende también, hay un centro que entiende que las vacaciones no se negocian. No, pero parece que esa es la anécdota. Realmente lo importante es que hay un equipo de gobierno que está trabajando con un rumbo y de vuelta. Ayer se marcó y se mostró que las metas y los objetivos que nos fuimos cumpliendo en casi todos los rubros de la economía están yendo en la dirección correcta y que la tendencia en el caso de la inflación, que es el único que estamos corrigiendo, también va en la dirección correcta y que nosotros, a diferencia de otros que consideran que la inflación es buena para el desarrollo económico, como fue el gobierno anterior, nosotros creemos que no y vamos a avanzar para, como la enorme mayoría de los países del mundo, eliminarla de la ecuación política argentina. Y de vuelta, vuelvo al tema de la devaluación o no en términos reales, porque si no estamos mirando solamente una variable, ¿no? Claro. Ahora, Marcos, en medio de todo esto, uno ve que el gobierno tiene una visión que te dice, bueno, a partir de un momento original o inicial muy traumático, vamos haciendo las cosas de tal manera que cada año haya un poquito menos de déficit fiscal, un poquito más de inversión, un poquito más de producción, un poquito, bueno, y así sucesivamente, un poquito menos de inflación, un poquito menos de lo malo y un poquito más de lo bueno cada año. Lo que ustedes llaman gradualismo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué cosa que a la noche pensás, che, y si esto nos arruina el plan, tiene que haber algo? Porque si no, vos no devaluás, si no, vos no corregís la meta de inflación, si no, vos no tendrías, no sé, los datos que tenés de comercio exterior. Algo tiene que haber donde decís, bueno, está bien, yo tengo que dar tranquilidad, pero hay cosas que me preocupan. ¿Qué cosas? El principal punto que nos preocupa, como planteó Mauricio en el discurso de los consensos básicos, es tomar conciencia como sociedad de algunos de los desafíos que tenemos. Algunos puntuales nuestros, por ejemplo, esto de estar
cruzando el puente de ir bajando el déficit a través del financiamiento externo, que gracias a la confianza que en este gobierno tiene las tasas más bajas de la historia argentina, en torno al 4 y pico %, pero no quita que eso nos genere una vulnerabilidad y que tenemos que tomar una conciencia de que, y que creo que es muy importante en eso, la ley de responsabilidad fiscal que se votó también junto al presupuesto, es encontrar un sendero donde todos tomemos conciencia, no podemos gastar más de lo que tenemos, no podemos endeudarnos internamente, sino que tenemos que ordenar nuestros números. Lo segundo que creo que tenemos que tomar conciencia que el desafío de generar empleo de calidad hoy es un desafío grande, primero en nuestro país, porque tenemos un mercado laboral desigual, injusto, con mucha gente en el mercado informal, con mucha gente fuera del mercado, que ya de por sí es un desafío. Si a eso le agregás el desafío del cambio tecnológico, la transformación que hay en el mundo, nos genera un doble desafío, que tenemos que entender que hay mucho trabajo por hacer, y a veces el mayor riesgo que por siempre vamos a tener es esa velocidad en torno a los cambios que proponemos y el acompañamiento social. Lo bueno es, también tomando balance, aprovechando la fecha, que hace un mes y medio la sociedad argentina nos ratificó este rumbo muy fuertemente y estamos muy agradecidos por eso, y creemos que hay que seguir en esa constancia, ¿no? Entender que no hay receta mágica, que no hay una ideología que downloadeas de internet y ya con eso solucionar el problema del país. Requiere mucho trabajo, y también que hay muchos sectores, micro, pequeños o medianos o grandes, que no están muy convencidos del cambio, ¿no? Y que van a resistir el cambio de distintas maneras por, a veces, beneficios corporativos, a veces por dudas ideológicas, a veces por distintas cosas, y tenemos que seguir trabajando para entender que todo esto se basa en la confianza y en la expectativa de lo que podemos hacer juntos. Ahora, a dos meses de haber ganado las elecciones realmente muy bien, ¿se imaginaba estar viviendo a fin de año una crisis política? Porque lo que pasó, usted podrá reducirlo quizás a un grupo, lo que pasó en la Plaza del Congreso, pero hay un consenso social que la medida de la reforma de la pauta jubilatoria, de cómo se va a actualizar, no fue bien vista por amplias capas de la sociedad. Hay indicadores muy claros en los índices de confianza en el gobierno, del consumidor, por eso, de caídas verticales. De caída vertiginosa. Y por otro lado, la verdad es que tener que dar una conferencia de prensa ayer con 3 espadas económicas, quizás la más importante del gobierno, más el jefe de gabinete, que es, le diría casi un virtual primer ministro, también habla de que económicamente, si tienen que corregir algunas pautas, es porque el sendero no está lleno justamente de rosas, sino más de espinas. ¿Se imaginaba esto después de haber ganado? De ninguna manera sentimos que haya una crisis ni política ni económica, de ninguna manera. De ninguna manera creemos que cuando el mes pasado crecía verticalmente el índice de confianza, estábamos perfectos, ni ahora que bajó estamos en una crisis. Creo que hay que tener mayor estabilidad también todos nosotros en entender la película grande, y la conferencia de prensa ayer fue la misma que vimos hace un año, y hablamos permanentemente, no lo vivimos como para nada, como un tono de crisis. Hace un año exactamente renunciaba Prat Guy, ¿no? Sí, hace un año. Y también estaba Macri de vacaciones. Sí. Y también en el sur. Y también en aquel momento se dijo que el gran ganador de la pelea fue Marcos Peña, con quien estamos hablando. Lo mismo que se dijo en el día de ayer, no sé cómo lo vive usted eso. De hecho, salió una etapa en una revista económica como el CEO del año. Me parece un poco delirante todo ese análisis, porque me parece que estamos muy acostumbrados, y un poco también entonces a veces lo pienso en nuestros cantitos de hinchada, ¿no? Del fútbol. Hay una cultura del poder muy perversa en Argentina, y siempre estamos buscando la perversidad, de quién sometió a quién le ganó a quién. Y la verdad que es medio delirante. O sea, nosotros tenemos un gobierno liderado por un presidente, yo soy el jefe de gabinete, que me toca esa función, hay ministros, y trabajamos todos en equipo, y obviamente en una conferencia de varios ministros toca que esté el jefe de gabinete. No, pero a ver, Marco, pero a ver, sacando la parte perversa, la visión perversa, que yo comparto que eso no tiene por qué, pero a veces hay sectores de gobierno, gente que tiene visiones distintas sobre cómo hacer las cosas. Por ejemplo, vos tenés una visión distinta que la de Melconian, y Melconian quedó afuera y vos seguís como jefe de gabinete. Después, vos o algunos economistas, Duhovne, tiene una visión distinta respecto de metas de inflación, tasas de interés, etcétera. Bueno, ayer claramente se impuso esa segunda visión respecto de la visión que venía defendiendo Sturzenegger. Lo que está destacando Gustavo, en todo caso, es que tu forma de entender el gobierno tiene más influencia que la forma de otros. No es una pelea de poder a ver quién se come a quién o quién doblega a quién, sino quién tiene más influencia sobre cómo se maneja el gobierno, ¿no? Pero creo que ese análisis minimiza mucho el rol del presidente, ¿no? Como que si el presidente fuera una especie de ente extraño que no está en el día a día de la gestión. Lo dijimos hace un año y lo seguimos diciendo ahora.
la cabeza de la mirada económica de este gobierno es el presidente. Pero yo le recuerdo, Peña, que también exactamente, si no me equivoco, fue hace un año. El presidente dijo, mis ojos y mi inteligencia son Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. No, inteligencia no, mis ojos, mi brazo, etcétera, pero ¿qué está diciendo con eso? Son los que coordinan mi gobierno, está bien, y es natural, leamos la Constitución, el jefe de gabinete hace eso. O sea, lo que pasa es que como que nos cuesta también mirar la cosa desde una perspectiva más simple, me parece. Realmente les digo, o sea, creo que obviamente nos entendemos muy bien con Mauricio, laburamos hace 16 años juntos, por algo me pone jefe de gabinete, porque pensamos muchas cosas juntos y él respetará mi perspectiva y obviamente yo me siento muy identificado con su liderazgo y podemos trabajar juntos así, pero realmente les digo sinceramente, la cuestión de la política monetaria, la cuestión de los detalles, si se quiere, de las herramientas más tácticas del rumbo económico, donde lo que pesa son los especialistas en economía, y que tenemos muy buenos ministros, muy buenos referentes también como Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, pero tanto Toto Caputo como Nico Duhovne, el mismo Federico. Y aparte creo, si uno escucha las 2 horas, por ahí fue un poco largo, insisto, lo voy a hacer, pero a veces tenemos esa tensión entre explicar mucho y que después dice que explicamos poco. Pero cuando explicamos mucho, en el 99% del rumbo, del contenido de lo que estamos haciendo, de los objetivos que estamos haciendo y de la táctica de lo que estamos haciendo, pensamos igual con Federico Sturzenegger, con Nico Duhovne, pensamos parecido, o sea, tenemos el mismo rumbo. Lo único que digo es, el disenso después dentro de un equipo, no solo de gobierno, sino de Cambiemos, es natural y es parte, y ahora que a veces se toma una decisión por un lado, a veces para el otro, yo no comparto esa idea de mirarlos como ganadores y perdedores. En la primera conferencia de prensa que dio el presidente después de la elección creo que de octubre, estaba él adelante y vos atrás, y en un momento dijo, yo estoy tranquilo porque Marcos Peña podría ser presidente tranquilamente. Vos te acordás de ese momento seguramente. No dijo eso. O algo parecido. Dijo muy tranquilo con su rol o con lo que está haciendo. Bueno, pero sí. En algún momento, porque uno es humano, uno te ve tranquilo, pero en algún momento vos soñás con ser presidente. Te juro, Ernesto, que no. O sea, la verdad es que está en la intensidad de lo que estamos haciendo, está en la intensidad y lo lindo aparte, y lo apasionante y lo desafiante de estar en el rol que me toca hoy y de estar en esta Casa Rosada, en este momento de cambio y transformación, que lo único que pienso es en eso, en que esto salga bien, porque si sale bien habremos cambiado el rumbo de la historia argentina y ya habremos logrado una cosa extraordinaria. Y nunca tuve vocación de candidato, o sea, la verdad que no he puesto mucha energía en eso, he puesto más en ayudar y en trabajar con Mauricio. Sí. Y si te vieras vos 2 años para atrás, es decir, vos eras una de las manos derechas junto con Horacio, junto con María Eugenia Vidal de Macri, y el tipo estaba a cargo de todo el proceso electoral. Y tuvieron un triunfo impresionante que parecía que era lo más difícil de lograr y después vinieron cosas más difíciles todavía. Y tuviste 2 años de ejercer el poder y estar al lado de Macri, que yo. ¿Cambiaste en qué cosas? ¿Qué aprendiste? ¿En qué sentí que sos mejor? ¿En qué sentí que sos peor? Por ahí uno se pone más frío, más duro, más cruel ejerciendo el poder. La verdad que es un aprendizaje permanente, o sea, siempre lo hemos dicho cuando nos preguntan los errores, no errores, digo, desconfíen del político que cree que ya sabe todo, que no aprende en el ejercicio del día, más en el tiempo del mundo que estamos viviendo. Creo que lo que más aprendes es a tomar dimensión, a tratar de poner el foco en las cosas más prioritarias, de no volverte loco con el día a día. Y creo que el mayor desafío, lo pondría al revés, es no perder ese contacto con la calle, con el día a día. Obviamente al pasar a ser más conocido perdés un poco de libertad, ¿viste? No es lo mismo. Ahora, pero por ejemplo, vida privada, tu mujer, que encima la conozco, no te dice, pucha, a mí me gustaría que sea más normal, en lugar de estar en un lugar tan importante, que estés más en casa, que no estés todo el tiempo ocupado con el país. ¿No hay esa tensión en algún momento para un tipo normal? Sí, trato de mantener una vida normal en una parte, al menos llevo a mis chicos al colegio, trato de estar en casa de la noche a comer con ellos, chicos, y no quiero arrepentirme del futuro de no haberlos acompañado creciendo. Creo que el mayor cambio, que a veces te cuesta un poco más, depende del momento, depende del tiempo, es que cuando salís te miran, digamos, son más conocidos, estás siempre sometido a una mirada más fuerte y eso repercute en toda la familia, obviamente, ¿no? Ahora, Peña... No solo mi mujer y mis hijos, sino mis hermanos, mis primos, todos, que ellos
una referencia que restringe un poquito la libertad a la gente. Peña, hace un ratito, en otra respuesta que le daba a Ernesto, usted dijo, bueno, dicen que explicamos poco y en realidad nosotros explicamos mucho, y la que hizo la referencia directa sobre que el gobierno no explicaba las cosas y puntualizó en su persona fue Lilita Carrió en una nota del fin de semana en el diario La Nación. ¿Qué reflexión hace a partir de ahí? No puntualizó mi persona, pero sí, lo podría haber puntualizó, le soy sincero, si quieres se la leo la nota, dijo Durán Barba, el jefe de gabinete Marcos Peña. Si eso no es puntualizar. Bueno, esa anécdota, o sea, yo lo he hablado con ella y hemos tenido una perspectiva distinta por ahí sobre este punto, pero está todo bien. Yo creo que una de las grandes cosas de este año también para mí como balance, además de realmente que haber logrado empezar a crecer y un buen balance en lo económico, ha sido un excelente balance en lo político, de haber consolidado una construcción política como el Cambiemos, muy fuertemente basado en los vínculos humanos, muy fuertemente vinculado en gente que es buena gente, con buena intención, que trata de hacer las cosas bien, a veces mejor, a veces peor, que no se piensa igual. Y en eso el aprendizaje de trabajar con Lilita este año ha sido bárbaro. Realmente. Está bien, pero ella en esa misma nota dijo, hay que poner el límite de Sturzenegger. No se explica nada, hay que dar más conferencia de prensa. Antes fue la que habló del bono y levantó la sesión, yo creo, dándole un crédito político al gobierno. ¿En cuánto marca definitivamente Lilita Carrió el paso de este gobierno? Pero en algunas cosas sí, en otras cosas por ahí no estamos de acuerdo, pero de vuelta no lo pondría en el lugar de ganadores o perdedores. Creo que no pasa por ahí la relación, digamos, creo realmente, o sea, creo que la construcción política pasa centralmente por la mirada común de valores y de objetivos, y eso lo tenemos. Peña. Creo que la construcción de confianza ha sido muy buena en ese sentido. Creo que en puntos a veces estamos en desacuerdo. Ella, cuando tiene un punto de desacuerdo, que nos saldamos en la conversación, que hay muchos temas que saldamos en la conversación, lo expresa públicamente, bueno, es parte de eso, y obviamente ella tiene un peso en esta coalición superior a mucha otra gente, pero no implica que ella encuentre en eso, digamos, como, no sé, esto de ponerle límites o no, bueno, creo que es más básicamente. Peña, usted hablaba recién de los valores, de la importancia de los valores de la gente que integra el equipo de Cambiemos. ¿Hay algún tipo de mensaje que usted le dé a los ministros que tienen su patrimonio en el exterior, de que lo traigan a la Argentina, dado que, como se dijo ayer en la conferencia, hay que pensar en pesos, hay que dejar de pensar en el dólar? ¿Sería un buen gesto, una muestra de confianza que la gente que tiene parte importante de su patrimonio en el exterior lo traiga a la Argentina? Me parece que hay casos y casos, y en cualquier caso me parece que la muestra más fuerte de confianza en el país son gente que tiene mucho más para perder que para ganar, metiéndose en la función pública, dedicándole tiempo, energía, prestigio, sometiéndose al escarnio que implica la función pública y haciéndolo con honestidad y con compromiso. Creo que eso es lo más importante. Lo otro depende del caso, hay distintas situaciones, pero no es algo que... No es algo que usted le plantea a su ministro, como diciendo, bueno, hay que pensar en pesos... No, creo que el compromiso lo ponen estando en la función. Marcos, último tema antes de despedirte, por lo menos por mi parte. En las últimas semanas hubo algunos episodios que fueron muy dolorosos, que tuvieron que ver con agresiones que recibió el Congreso, con violencia, hechos de violencia política que son injustificables, pero también con respuestas de la policía que han tenido momentos que son, por lo menos desde mi punto de vista, muy preocupantes. Desde balazos de gomas que recibieron varios colegas, lo que refleja que por momentos se le disparó a cualquiera, hasta hechos como el policía que pasa por encima de la moto, con la moto de un manifestante, hasta muchos testimonios, y créeme que son muchos y que yo los recogí sin ningún prejuicio, de gente que decía: yo estaba manifestando tanto el jueves como el lunes, más el jueves, pero el lunes también, y apareció de repente Gendarmería o la Policía Federal, siempre son fuerzas federales, no locales, y me empezaron a pegar, me empezaron a perseguir, me empezaron a tirar gases lacrimógenos y se vieron escenas. Y a mí me da la impresión de que el gobierno hace hincapié, quizá con razón, en la violencia que recibió, pero no ha hecho ninguna reflexión crítica de la forma en que actuó la policía o la gendarmería en cada caso. Como mucho uno escucha, bueno, la justicia verá hechos menores, pero ninguna autocrítica, ninguna referencia a los policías baleados, ninguna referencia respecto de hechos de brutalidad, eso corre por mi cuenta, que me parece que se manifestaron en esos días. ¿Hay algo que ustedes vean con preocupación de cómo actuó la policía o las fuerzas de seguridad en esos dos episodios? Creo que, y lo vinculo también, si querés, a la discusión que se dio en torno al caso de Mascardi, de Chico Nahuel, o del caso Maldonado.
Me parece que hay que separar la discusión de las fuerzas de seguridad de los hechos que pueden estar o no estar en discusión. Me parece que son dos discusiones distintas. En materia de las fuerzas hay mucho que hacer como sociedad y como gobierno en particular para seguir fortaleciendo la capacitación, la jerarquización y también obviamente el control de las fuerzas de seguridad para tener fuerzas de seguridad que tengan un prestigio social y que tengan un rol acorde a lo que se les pide, que es que protejan la ley y que protejan a los ciudadanos, ¿no? Creo que ha habido mucha hipocresía en la política que les ha pagado poco, los ha cuidado poco, los ha valorado poco, los ha equipado poco y siempre ante la duda le ha echado la culpa a toda la institución. Nosotros no creemos en eso, creemos que hay que mirar las situaciones caso por caso. Segundo, las órdenes políticas han sido siempre y se mantienen de esa forma, en tratar de obviamente preservar la vida de las personas, preservar el orden, no avalamos ni promovemos ningún caso de exceso policial. Y el camino para trabajar cuando pueda haber algún caso de exceso policial, y de hecho ayer la propia justicia avanzó en ese sentido, es poder trabajar con los sumarios y con la justicia para identificar a aquellos que hayan hecho las cosas mal, al mismo tiempo que valorar y premiar a aquellos que hayan hecho las cosas bien. Porque creo que como todos somos seres humanos, también son seres humanos las fuerzas de seguridad, y hay que trabajar en ambas partes. En general creo que ha habido mucha hipocresía, es solamente mirar la parte negativa y no tomar en cuenta lo otro. Creo que lo que vivimos, sobre todo el lunes, yo estuve ahí, en materia de brutalidad hacia la policía y hacia centralmente lo que vimos en la plaza, es un elemento muy reprochable centralmente porque hubo una decisión política de hacerlo. Los casos puntuales que pueden haber habido, hay que investigarlos y que obviamente aquel que haya hecho la cosa mal tiene que tener una sanción por eso. Me parece que ahora, es el general. La declaración de la ministra de Seguridad diciendo que a priori le dan fuerza de verdad a la versión de prefectura en el caso de Nahuel, ¿no es una señal como de exagerada de decir, bueno, hagan lo que hagan, nosotros les vamos a creer cuando hay un caso que es claramente discutible? En una situación de un operativo judicial donde los prefectos operaron por instrucciones del juez, volvieron y le dieron las armas al juez, tienen un nivel de control muy fuerte en todo ese operativo. No darles el beneficio de la duda me parece que es una cuestión medio rara en aquellos que tienen que tener la responsabilidad directa sobre eso. Ahora, no hay ningún entorpecimiento en la investigación judicial, no hay ningún tipo de condicionamiento, no hay ningún tipo de promoción de exceso, simplemente se dice, son nuestra gente que están en el operativo judicial defendiendo la ley y consideramos que ellos ganan una versión, no tengo por qué dudar. Si después la demostración fáctica en la justicia se demuestra que no hicieron la verdad, tendrán la sanción correspondiente. Ahora, ¿con qué autoridad después uno como político, desde la comodidad de su despacho, le pide a las fuerzas de seguridad que vayan a combatir el narcotráfico, que vayan a exponer su vida, etcétera? Si ante la duda siempre vamos a dudar de ellos y darle, pensar mal de lo que hacen. O sea, no tomamos dimensión de lo que es lo que se pone en juego en ese caso, y creo que el caso Maldonado nos enseña algo en ese sentido, ¿no? Donde mucho tiempo, mucha gente juzgó al límite de perseguir a los hijos de los gendarmes identificados como asesinos, cuando después se demostró que había un conjunto de mentiras respecto a lo que había ocurrido. Y obviamente habrá que seguir trabajando hasta el final para ver todas las responsabilidades y qué pasó. Ahora, y cuando algo de eso nos tiene que enseñar como sociedad. Cuando vos decís lo grave de lo que pasó frente al Congreso es que fue producto de una decisión política, ¿esa decisión política se la atribuís a quién? Parece que primero, muchas veces se habló de violencia política. Yo no creo que lo que se vivió fue violencia política, porque los que estaban ahí, la enorme mayoría de los que tiraban piedras, me parece que no eran militantes políticos. Tenía que ver mucho más con cosas que ha estudiado Gustavo y demás de mano de obra que se dedica a eso, digamos, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la violencia, muchas veces en el conurbano, en otros lugares. Yo lo que escuché, las 18 horas de discursos del Congreso, a los sectores que permanentemente trabajaron para voltear la sesión, en función de lo que estaba pasando en la calle, entre comillas. Cuando uno ve el comportamiento de los legisladores, seguramente el kirchnerismo, pero también acompañado de otros sectores, uno ve que hubo una decisión que frente a una mayoría que se había construido para una votación, tratar de impedir que esa mayoría se O sea, vos sospechás o tenés datos de que lo que pasó afuera fue organizado por quienes querían voltear la sesión adentro, es decir, por el kirchnerismo. No, de eso no tengo duda. Después, las responsabilidades, quiénes fueron los que lo motivaron, ¿no? Que lo investigue la justicia.
justicia, y ojalá que llegue al fondo de la cuestión, porque realmente lo que pasó no fue fruto de una crisis política, fue fruto de, enmarquemos esta discusión de lo que hablamos antes, ¿no? Consensos básicos, acuerdo con gobernadores, construcción de mayorías, votación de 2/3 a 1/3 prácticamente en el Senado, 8 leyes que después salieron con amplísimo consenso en el Congreso, y hubo una decisión de que en una sesión especial se trate de generar un clima, una escenografía desde afuera, independientemente, no discuto cuánta gente está de acuerdo o no con la medida, pero la escenografía de esa plaza centralmente creo que tuvo un diseño político, no tengo duda. A ver, en esa le doy la derecha, pues 51 cuestiones de privilegio antes de tratar la ley, tiene razón. Ahora, la última pregunta de mi parte. Pero ¿sabes un tema, Gustavo? Es que el populismo sin mayorías es muy duro a veces, ¿no? Entender que perdieron, que son hoy menos representativos de una mayoría, son representantes de una minoría, y que eso no tiene que enojarnos, tiene que hacerlos trabajar, y como dijo Cristina en el Senado el otro día, decir, bueno, nosotros no nos gusta tu gobierno, no nos gusta el nuestro, trabajamos, la próxima elección se saldrá. Ahora, eso es tan cierto como que la mayoría también requiere de consensos, y más cuando algunas cuestiones no se discutieron en la campaña electoral, ¿no? Cuando... Sí, pero los consensos se construyeron, si nosotros tenemos minoría parlamentaria, no tenemos mayoría. Nosotros no podemos imponer ninguna cosa o que quisiéramos. Dos preguntas finales, por lo menos de mi parte. La primera tenía que ver con eso, que en la campaña electoral yo recuerdo una nota suya donde usted había dicho que no se iba a tocar la fórmula, o que no estaban pensando, no habló específicamente, pero no estaban pensando en ningún cambio en la cuestión jubilatoria, y apenas después de haber ganado las elecciones se puso el tema del tapete. También se dijo en la campaña electoral que iba a haber una reforma laboral sector por sector, y lo que nos enteramos ahora es que se va a mandar un proyecto de ley general al Congreso. Y le hago la segunda también, así me responde las dos de corrido. Hace 40 días usted anunciaba como nuevo ministro de Agroindustria a Luis Echeverre, que era el expresidente de la Sociedad Rural Argentina. Nos enteramos hace poco que la Sociedad Rural le paga un bono de 500.000 pesos a quien, entre otras cosas, tiene no solo que trabajar con la Sociedad Rural, sino también seguramente controlarlo. ¿No ve ninguna incompatibilidad ahí? Bueno, a ver, vamos por partes. Ratificamos lo que dijimos en la campaña. Nosotros creemos que la reforma previsional integral, que es la verdadera reforma previsional, acá es una discusión de 3 cosas muy puntuales, se tiene que dar en el marco de una comisión que se va a trabajar en 3 años plazo, con todas las fuerzas políticas, buscando una discusión estructural sobre el tema previsional, porque la verdad es que amerita esa discusión, centralmente porque estamos en el siglo XXI y las leyes son más antiguas y tenemos que discutir acorde al tiempo que vivimos, también porque tenemos que ser conscientes que hoy no tenemos la plata para pagar el sistema previsional que hemos decidido tener, y que eso se financia con deuda. Nosotros creemos que eso lo podemos equilibrar en el tiempo, pero igual amerita una discusión integral. Creemos que es bueno hacerlo, y eso es lo que va a ocurrir, y es lo que dijimos que va a ocurrir en la campaña. Lo que ocurrió con la fórmula surge de un debate de los consensos fiscales necesarios para resolver muchos problemas al mismo tiempo, que surgió de la conversación posterior con los gobernadores, y es una cuestión muy puntual. La cuestión laboral también consideramos lo mismo, que la discusión central pasa sector por sector. Lo que ha habido es un conjunto de leyes que veníamos trabajando con la CGT, que se empaquetaron en una sola discusión. Ahora, también lo dijimos, la ley ERT fue parte de la discusión laboral. Estas discusiones son algunas que creemos son muy positivas para los trabajadores, porque ayuda al blanqueo laboral, mejora el tema de capacitación, ayuda en el tema de licencias, un montón de temas de licencias muy positivas para los trabajadores, entonces, para el tema de la igualdad también del hombre y la mujer, entre otras cosas. Es un capítulo dentro de una agenda de reformismo permanente, como dijimos, porque no se termina la discusión acá, y lo que dijimos y sostenemos es que no es una reforma que altere ni afecte derechos de los trabajadores, ni una reforma a la brasilera, si se quiere, porque no creemos que haya ni consenso ni posibilidad hoy de discutir eso. ¿Y sobre lo de Echeverre? Sobre Echeverre, a ver, su empleador, donde estuvo trabajando varios años, le liquida su final de sueldo después de varios años de trabajo, como cualquier otro empleo, ¿no? Él no tiene que controlar la sociedad rural. La sociedad rural es una entidad de la sociedad civil que tiene otros controles. Lo que tiene que hacer es política agropecuaria para mejorar la situación de los productores agropecuarios, para generar más alimentos, para generar mayor bienestar. No vemos ningún problema de incompatibilidad entre una cosa y otra. La Oficina Anticorrupción también fue muy clara en ese sentido. Muy bien, Marcos, gracias por la deferencia de atendernos, y que tengas muy feliz año, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, muy feliz año, que arranque muy bien 2018. Dale. Era Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación, en una larga entrevista de fin de año con nosotros, de balance, hablando de corrida cambiaria, reformas económicas, devaluación, reforma previsional, represión y disturbios alrededor de la aprobación. Bueno, todos temas calientes que giraron alrededor de la realidad política en este último, incluso algunas cuestiones personales sobre su proyección política, sobre su lugar dentro del gabinete. Habló después de Macri, es el hombre fuerte del gobierno, y